Mr. Speaker, and still I rise to note that tonight I have called for the impeachment of Donald John Trump, President of the United States of America. He is an abuser of presidential power. He has called for the execution of members of the House of Representatives, of this very House. He has demeaned members of the judiciary. He has conducted himself in office such that persons are now threatening members of the judiciary, threatening members of the House of Representatives, threatening members of the Senate. Donald John Trump, by his... For the purpose of the gentleman from Texas, seek recognition. Hay momentos en los que el funcionamiento rutinario de las instituciones cambia de forma perceptible. En Washington, un episodio reciente no destacó por su desenlace inmediato, sino por lo que reveló sobre los límites y las tensiones del sistema político. El 14 de diciembre de 2025, durante una sesión ordinaria de la Cámara de Representantes en Washington, D.C., el representante demócrata Al Green, de Texas, rompió con la previsibilidad institucional al subir a la tribuna y declarar, ante las cámaras y sus colegas del Pleno, que Estados Unidos había entrado en una cuenta atrás para la destitución del presidente Donald Trump. La intervención, inesperada por su contenido y contundencia, transformó un momento de rutina legislativa en un punto de inflexión institucional, proyectando al Congreso una tensión que hasta entonces parecía restringida al ámbito de las disputas partidistas y las articulaciones entre bastidores. El discurso no se limitó a señalar el descontento con las medidas del Ejecutivo o a reiterar críticas puntuales a políticas públicas específicas. Se estructuró como una acusación formal, dotada de una secuencia argumentativa, fundamentos jurídicos explícitos y un llamamiento público directo, con el objetivo claro de incluir en la agenda legislativa una propuesta de responsabilización presidencial. El impacto del episodio no se limitó al resultado inmediato de la votación que le siguió. Aunque la mayoría republicana logró archivar la resolución mediante una maniobra reglamentaria, 140 diputados demócratas votaron a favor de su avance. Este número, que corresponde a una parte significativa de la bancada opositora, fue interpretado por los analistas legislativos como una señal inequívoca de reorganización táctica dentro del Partido Demócrata. Más que una manifestación aislada, la votación reveló un apoyo transversal a la propuesta de Al Green, que reunió a parlamentarios de diversas corrientes ideológicas, incluidos representantes de distritos moderados y regiones electoralmente competitivas. Este dato altera cualitativamente el panorama político del Congreso, ya que revela que el juicio político, aunque archivado momentáneamente, pasó a ser tratado como una opción institucional legítima por un número significativo de miembros de la Cámara. Por lo tanto, el episodio pasó a interpretarse no solo como un intento frustrado de penalización, sino como la consolidación de un registro formal, con potencial para ser retomado en circunstancias futuras. El discurso de Al Green se centró en una serie de actos atribuidos a Donald Trump que, en opinión del parlamentario, constituirían una violación reiterada del juramento constitucional. Entre los elementos citados se encontraban publicaciones en la plataforma Truth Social, que según Green insinuaban amenazas directas contra congresistas demócratas y sus familiares. El diputado argumentó que tales manifestaciones exceden los límites de la retórica política convencional y se acercan a un patrón de intimidación institucional incompatible con el mantenimiento del orden democrático. Estas publicaciones se contextualizaron con episodios anteriores de violencia política, como el ataque a Paul Pelosi y las amenazas documentadas contra funcionarios electorales en diferentes estados, lo que compone un panorama más amplio de erosión de las garantías institucionales básicas. Green señaló que, al reiterar este tipo de discurso, el presidente no solo falta al respeto a sus adversarios, sino que fomenta un ambiente de permisividad hacia la violencia,
lo que, según él, convertiría su permanencia en el cargo en una amenaza para la estabilidad democrática. El discurso también vinculó estas manifestaciones con acciones del Ejecutivo consideradas inconstitucionales por varios juristas, como los recientes ataques militares a Irán realizados sin la autorización previa del Congreso. Para Green, la iniciativa presidencial violó directamente la ley de poderes de guerra y reconfiguró unilateralmente la política exterior del país sin el debido respaldo legislativo. Argumentó que este tipo de decisión rompe con el principio de separación de poderes y sienta un peligroso precedente, ya que autoriza el uso de la fuerza militar por decisión exclusiva del jefe del Ejecutivo, al margen del proceso deliberativo previsto en la Constitución. Esta acusación se vio reforzada por la mención de una serie de derrotas judiciales sufridas recientemente por la Casa Blanca, así como por el retraso en la divulgación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, cuya confidencialidad se mantenía a pesar de las previsiones legales firmadas por el propio presidente. A partir de estos ejemplos, el diputado construyó una narrativa sobre un ejecutivo que, en su opinión, actúa fuera de los límites del sistema de controles y contrapesos. La reacción del Partido Republicano al discurso fue inmediata. Se presentó y aprobó una moción para archivar sumariamente la resolución, basándose en la prerrogativa reglamentaria de cerrar asuntos sin análisis de fondo. Este procedimiento, aunque previsto en las normas internas de la Cámara, fue interpretado por la oposición como una maniobra para evitar la exposición pública de posiciones comprometedoras en un contexto preelectoral. La decisión impidió que se debatiera en profundidad el contenido de la propuesta, o que se deliberara nominalmente sobre las acusaciones específicas formuladas. Sin embargo, el registro de la votación favorable de 140 diputados fue suficiente para que el episodio cobrara mayor relevancia. La interpretación predominante entre los observadores institucionales fue que la resolución, aunque formalmente derrotada, había cumplido una función estratégica de exposición y documentación, ampliando la visibilidad del tema y presionando a los líderes partidarios para que se posicionaran con mayor claridad sobre la conducta presidencial. La actuación de Al Green en este proceso no surgió de forma repentina. Desde 2017, el diputado ha propuesto de forma recurrente resoluciones de destitución contra Donald Trump. Inicialmente, estas propuestas se consideraban iniciativas aisladas dentro del grupo parlamentario demócrata, a menudo rechazadas por los líderes del partido que consideraban que el uso de la destitución podría volverse en contra del partido en futuras disputas electorales. Sin embargo, la postura del diputado se mantuvo a lo largo de los años, incluso en los momentos de mayor resistencia interna, como durante la presidencia de Nancy Pelosi. La persistencia de Green en presentar formalmente acusaciones, aunque sin el apoyo de la mayoría, produjo una acumulación de documentación parlamentaria que ahora se convierte en un activo político. Esta trayectoria le confiere legitimidad a los ojos de una parte significativa de la bancada y ayuda a explicar el nivel de adhesión que ha obtenido su nueva propuesta. Lo que antes se consideraba marginal pasó a interpretarse como previsible ante el volumen de escándalos, investigaciones y derrotas jurídicas acumuladas por el actual gobierno. La resolución más reciente presentada por Green, identificada como Resolución 537 de la Cámara de Representantes, se estructuró en torno a 7 artículos distintos, que van desde acusaciones de obstrucción a la justicia y abuso de poder, hasta alegaciones de tiranía y subversión institucional. Uno de los puntos centrales del texto fue la realización de ataques militares contra objetivos iraníes sin autorización legislativa, en contravención de las disposiciones de la Constitución que reservan al Congreso la facultad de declarar la guerra.
El argumento jurídico se basó también en precedentes históricos y dictámenes emitidos por expertos en derecho constitucional, que alertan sobre los riesgos de una expansión indebida de los poderes presidenciales en contextos de tensión geopolítica. Según Green, la conducta de Trump en este episodio no solo violó la legalidad, sino que infringió intencionadamente las normas que sustentan el funcionamiento del sistema democrático estadounidense, convirtiendo la excepción en método y la desobediencia en práctica reiterada. Además de las implicaciones jurídicas, el diputado destacó el aspecto pedagógico del proceso de destitución. En su opinión, la responsabilidad institucional del presidente, aunque no dé lugar a su destitución inmediata, constituye un registro histórico fundamental para las generaciones futuras y para los tribunales que eventualmente heredarán las consecuencias de los actos cometidos. Al obligar a los miembros de la Cámara a posicionarse formalmente sobre las acusaciones, Green busca crear un acervo público de votos, declaraciones y posicionamientos que pueda utilizarse en investigaciones, análisis académicos y procesos jurídicos posteriores. Este enfoque documental difiere de las estrategias anteriores de destitución, que priorizaban el impacto inmediato sobre la permanencia del presidente en el cargo. La propuesta actual se articula más como una construcción a largo plazo, orientada a la memoria institucional del Congreso y al fortalecimiento de los mecanismos de control republicano. El momento político en el que se inscribe este movimiento también contribuye a su resonancia. En las semanas previas al discurso de Green, el Congreso recibió el testimonio de Jack Smith, exfiscal especial que trabajó en casos de corrupción y crímenes de guerra, y que presentó, bajo juramento, pruebas consideradas sólidas de que Trump habría participado en una conspiración para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Este testimonio alteró el ambiente institucional, ofreciendo respaldo técnico y jurídico a acusaciones que hasta entonces se consideraban motivadas políticamente. La coincidencia entre el contenido del testimonio y los fundamentos de la Resolución 537 amplió la base argumentativa del juicio político, conectando las investigaciones federales en curso con la acción legislativa. La reacción de Trump a estos movimientos fue agresiva y repetitiva, calificada por él como desespero de los derrotados, pero el volumen y la frecuencia de sus manifestaciones sugieren incomodidad y pérdida de control narrativo, especialmente ante la inminencia de nuevos desarrollos jurídicos. Este malestar también se manifiesta en las estrategias de comunicación de la base aliada, que ha comenzado a adoptar mecanismos reglamentarios para bloquear las votaciones sin debatir el mérito de las propuestas. Aunque eficaces desde el punto de vista táctico, estas maniobras no impiden el avance del desgaste político. Por el contrario, la insistencia en impedir que la Cámara debata públicamente las acusaciones alimenta la percepción de que existe un esfuerzo deliberado por blindar al presidente, incluso ante las crecientes pruebas de irregularidades. Green y sus aliados utilizan esta resistencia como argumento adicional para defender la importancia del proceso, sosteniendo que el propio funcionamiento del poder legislativo se ve comprometido por una mayoría que se niega a cumplir la función de control que le atribuye la Constitución. Es en este contexto que el diputado anuncia su intención de presentar una nueva propuesta antes de Navidad, esta vez incorporando los escándalos más recientes y las posibles revelaciones de los archivos de Epstein, en caso de que se liberen efectivamente según lo determina la ley. La continuidad de este proceso, incluso después de la derrota inicial, revela una estrategia política que va más allá de la expectativa de éxito inmediato. Green parece operar con una lógica de acumulación institucional. Cada intento archivado, cada votación registrada, cada pronunciamiento documentado compone un mosaico de responsabilización.
que en algún momento podría producir efectos acumulativos en el ámbito jurídico, electoral o historiográfico. En este sentido, el episodio del 14 de diciembre de 2025 no es solo un momento aislado de confrontación legislativa, sino una pieza articulada dentro de un proceso más amplio de construcción de la memoria y disputa de legitimidad dentro de las estructuras republicanas. La pregunta que queda abierta y que se explorará en los próximos bloques se refiere a los límites y las ramificaciones de esta estrategia ante un escenario electoral incierto y una configuración institucional que aún favorece la protección presidencial. La convergencia institucional que se formó en torno al episodio protagonizado por Al Green se explica por múltiples capas de tensión acumulada, que no se limitan a la coyuntura específica de la Resolución 537, sino que se proyectan sobre un campo de disputas más amplio que involucra precedentes constitucionales, mecanismos de contención legislativa y el papel de las instituciones federales ante la expansión del poder ejecutivo. Es en este contexto que la iniciativa del congresista tejano adquiere densidad política, no solo como un capítulo más en el enfrentamiento entre la oposición y el gobierno, sino como un esfuerzo por reconstruir los marcos interpretativos de la responsabilidad presidencial en un momento de creciente asimetría institucional. El discurso de Green se produjo días después de la declaración del exfiscal Jack Smith, quien presentó ante una comisión de la Cámara pruebas consideradas sustanciales de que Donald Trump habría actuado conscientemente para subvertir el resultado de las elecciones de 2020. Esta presentación, realizada bajo juramento y documentada en acta oficial, ofreció al legislativo un nuevo elemento jurídico para reconfigurar la lectura dominante sobre el conjunto de prácticas del Ejecutivo. La relación entre el trabajo de Smith y el contenido de la resolución propuesta por Green va más allá de una coincidencia de calendario. Ambos movimientos apuntan a la necesidad de establecer una línea de responsabilidad transversal, que no dependa exclusivamente de la configuración momentánea de las mayorías parlamentarias. La lógica de Green, reforzada por el respaldo técnico de Smith, es que la producción de documentación formal, con consistencia probatoria y registro público, es una herramienta estratégica a medio y largo plazo, capaz de sustentar futuras deliberaciones judiciales o legislativas, incluso en ausencia de una mayoría inmediata. Esta postura se diferencia de intentos anteriores de destitución que en ocasiones se interpretaron como gestos o movimientos tácticos orientados a la presión mediática. El proceso actual se articula de forma más explícita con los mecanismos de control horizontal del poder, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, en un intento de construcción interinstitucional de la rendición de cuentas. Otro factor que ayuda a explicar la resonancia de la propuesta presentada por Green es el conjunto de investigaciones paralelas que afectan a figuras clave de la administración Trump. La proximidad temporal entre la presentación de la Resolución 537 y el avance de los procesos que involucran a aliados cercanos al presidente, como los escándalos relacionados con el uso de información privilegiada por parte de exmiembros del equipo económico, las denuncias de obstrucción legislativa por parte de miembros del gabinete y la continua resistencia de la Casa Blanca a cumplir las resoluciones judiciales, contribuyó a que la iniciativa de Green se interpretara como parte de una tendencia más amplia y no como una acción aislada. La acumulación de escándalos y la simultaneidad de las investigaciones ofrecen al Poder Legislativo una base argumentativa más amplia para cuestionar la gobernabilidad bajo Trump, centrándose no solo en la figura presidencial, sino en el ecosistema institucional que la sustenta. La reacción de los sectores jurídicos y académicos al discurso de Green también ofrece pistas importantes sobre la evolución del debate. Varios constitucionalistas destacados se han manifestado públicamente en medios especializados, sugiriendo que la estructura de la Resolución 537
cumple los requisitos mínimos de admisibilidad jurídica, incluso teniendo en cuenta el archivo inicial. Estas opiniones, aunque no son vinculantes, refuerzan la idea de que el contenido de la propuesta puede retomarse en otro momento, sobre la base de nuevas pruebas o cambios en la correlación de fuerzas legislativas. La Asociación Nacional de Juristas Progresistas, por ejemplo, publicó un comunicado en el que reconoce que los argumentos presentados por Green se alinean con la jurisprudencia de la Corte Suprema en casos históricos de abuso de poder, como los procesos contra Richard Nixon y Andrew Johnson, aunque los contextos sean distintos. Este tipo de manifestación técnica proporciona a la propuesta una capa adicional de legitimidad institucional y dificulta su reducción a un mero gesto político. Desde el punto de vista reglamentario, la actuación de Green evidencia un conocimiento preciso de los instrumentos disponibles para mantener el tema en la agenda del Congreso. Al anunciar que presentará una nueva resolución antes de que finalice el año legislativo, el diputado señala que pretende utilizar el mecanismo de repetición formal con modificaciones incrementales, una estrategia prevista en el reglamento de la Cámara y utilizada en otros contextos históricos. Esta práctica permite a un parlamentario volver a presentar asuntos con un contenido parcialmente similar, siempre que contengan actualizaciones sustantivas en los hechos o en los fundamentos jurídicos. Al incorporar las repercusiones del testimonio de Smith, los avances en los procesos judiciales y las posibles revelaciones de los archivos de Epstein, Green convierte cada nueva resolución en una versión actualizada de un mismo eje argumentativo, garantizando que el tema permanezca en circulación institucional, incluso en contextos de bloqueo partidista. La forma en que la base republicana respondió a la iniciativa también revela un patrón de reacción coordinada, orientada a minimizar la exposición de los parlamentarios a votaciones de fondo. Al optar por el uso reiterado del procedimiento de archivo sumario, la dirección republicana evita que los miembros del partido se vean obligados a declarar públicamente si consideran o no que las acciones de Trump son susceptibles de responsabilidad. Esta estrategia, aunque eficaz a corto plazo, puede tener efectos adversos a medio plazo, especialmente en distritos donde el electorado valora la transparencia y la rendición de cuentas. Hay registros de congresistas republicanos que han sido cuestionados en asambleas locales por su participación en maniobras reglamentarias que evitan el debate de fondo. Este tipo de malestar puede cobrar fuerza a medida que se presenten nuevas resoluciones y se intensifique la presión institucional. La estrategia adoptada por Green también se diferencia por basarse en fundamentos constitucionales, y no solo en argumentos morales o políticos. En sus declaraciones públicas, el congresista ha insistido en que su objetivo es defender el texto constitucional y la arquitectura institucional de los Estados Unidos. Al asociar las acciones de Trump con prácticas incompatibles con el artículo 2 de la Constitución, Green desplaza el centro del debate al ámbito de la legalidad, donde las interpretaciones se basan en precedentes y principios jurídicos, y no en afinidades partidistas. Esta elección discursiva dificulta la descalificación sumaria de la propuesta y obliga a los opositores a argumentar sobre el mérito de las disposiciones constitucionales citadas, lo que en contextos de exposición pública no siempre es ventajoso desde el punto de vista político. En este escenario, el papel de las comisiones permanentes de la Cámara también comienza a cobrar protagonismo. Los parlamentarios aliados de Green han buscado el apoyo formal de las comisiones de Justicia y de Supervisión y Reforma, en un intento de abrir espacios reglamentarios para el análisis de las acusaciones, incluso en ausencia de una resolución en trámite. La expectativa es que, con la acumulación de documentación y manifestaciones públicas,
Estas comisiones puedan ser presionadas para convocar audiencias temáticas o deliberar sobre solicitudes de información al Ejecutivo. Este tipo de movimiento, aunque indirecto, puede mantener vivo el tema del juicio político dentro del Congreso y generar nuevos hechos políticos que justifiquen la reintroducción del tema. Se trata de una estrategia de cerco institucional, en la que se activan simultáneamente diferentes frentes para generar un ambiente de presión continua. Además de las articulaciones en el legislativo, hay movimientos paralelos en el ámbito de la sociedad civil organizada. Grupos de juristas, entidades de derechos civiles y organizaciones no gubernamentales comenzaron a recolectar firmas y a difundir manifiestos en apoyo a la apertura de un proceso formal de investigación contra el presidente. Aunque estos movimientos no tienen poder deliberativo, ejercen influencia sobre la opinión pública y sobre los parlamentarios indecisos, especialmente en contextos electorales. La combinación de la presión institucional y la movilización social es uno de los elementos que tradicionalmente potencian los procesos de rendición de cuentas políticas en Estados Unidos. Así ocurrió en los casos de Nixon y Clinton, y hay sectores que consideran que este mismo patrón puede repetirse, aunque en un contexto de mayor polarización. El contexto histórico reciente también ayuda a comprender por qué el episodio protagonizado por Al Green tuvo tanta repercusión. Tras 2 procesos de destitución fallidos desde el punto de vista de la destitución, el debate sobre la eficacia de este instrumento y su uso político pasó a ocupar un lugar central en los estudios de ciencia política y derecho constitucional. Existe una tensión no resuelta entre el uso de la destitución como herramienta de contención legítima y su percepción como instrumento de disputa partidista. La estrategia actual de Green intenta sortear este dilema, al basar su propuesta en un amplio conjunto de hechos documentados, decisiones judiciales y testimonios técnicos. Al evitar la personalización excesiva del debate y construir un argumento basado en fundamentos institucionales, busca restaurar la legitimidad del proceso como mecanismo de control republicano y no como arma política. En este punto del debate, cabe señalar que la actuación de Green se inscribe en una reconfiguración más amplia de la estrategia del Partido Demócrata, al permitir que una parte significativa de su bancada vote a favor de la resolución 537, la dirección del partido señala que ya no ve el juicio político como un tabú electoral, sino como una posibilidad legítima de reposicionamiento político. Esto indica una lectura según la cual el electorado estaría más receptivo a los discursos de responsabilidad institucional que en ciclos anteriores. Este cambio de postura puede explicarse por el desgaste acumulado de la imagen presidencial, las dificultades económicas y las sucesivas denuncias que involucran a miembros del Ejecutivo. Es a partir de este punto que la iniciativa de Green pasa a interpretarse no solo como un gesto individual, sino como parte de un realineamiento estratégico más amplio. Si sigue este tipo de análisis con regularidad, considere suscribirse al canal. Nuestro objetivo es ofrecer contexto, claridad y seguimiento continuo sobre los temas que dan forma al debate institucional en Estados Unidos. La posibilidad de articulación entre los poderes también debe considerarse como un factor que influye en la dinámica de la responsabilidad presidencial. Aunque el Congreso es el único órgano con competencia para llevar a cabo el proceso de destitución, las decisiones judiciales pueden influir directamente en la viabilidad política de su tramitación. Si el Departamento de Justicia decide continuar con las investigaciones penales contra el presidente o sus asesores cercanos, el Congreso podría verse obligado a reanudar las discusiones que hoy están paralizadas. Por otro lado, una posible decisión del Tribunal Supremo sobre los límites del Poder Ejecutivo, en temas como el secreto de los documentos o la obstrucción de la justicia,
podría redefinir los parámetros jurídicos del debate. Estas variables mantienen el escenario abierto y hacen que la iniciativa de Green sea seguida de cerca por todos los actores involucrados en la gobernanza federal. La multiplicidad de factores convergentes, declaraciones técnicas, escándalos en serie, resistencia legislativa, movimientos de la sociedad civil, precedentes históricos, articulaciones institucionales y reorganización partidaria, conforman el telón de fondo sobre el que se desarrolla la iniciativa de destitución liderada por Al Green. No se trata, por lo tanto, de un gesto aislado o de una maniobra a corto plazo. La Resolución 537 y sus posibles derivaciones funcionan como instrumentos de presión y registro, que articulan dimensiones jurídicas, políticas e institucionales. La falta de consenso sobre sus consecuencias no reduce su relevancia. Por el contrario, es precisamente la existencia de múltiples lecturas, interpretaciones y dilemas abiertos lo que hace que el episodio cobre densidad, como objeto de análisis institucional y como vector de transformación del debate público en Estados Unidos. Las interpretaciones que se enfrentan en torno al episodio, protagonizado por Al Green, no se limitan al examen jurídico de la resolución presentada, ni a su probabilidad de éxito inmediato en el plano político. Para los analistas del diseño institucional, lo que emerge es un panorama más amplio de tensión sistémica, en el que el juicio político se afirma simultáneamente como instrumento legal, recurso político y expresión de los límites del engranaje constitucional. En un periodo de prolongado desgaste democrático, la visibilidad adquirida por Green en este proceso no indica una personalización del conflicto, sino que expone un impas que atraviesa partidos, legislaturas y sucesivos ciclos electorales. La dificultad persistente de establecer parámetros claros y funcionalmente aplicables que separen el conflicto político legítimo de las prácticas que constituyen una amenaza al orden constitucional. La sucesión de denuncias, controversias públicas e iniciativas unilaterales del Poder Ejecutivo obliga al Congreso a posicionarse no solo en relación con la figura de Donald Trump, sino también sobre el papel que debe desempeñar la Cámara de Representantes. Ante un gobierno que opera en una zona indefinida entre la legalidad formal y la ruptura institucional. La interpretación inicial que describía a Green como un actor aislado o movido por impulsos personales está siendo sustituida gradualmente por una interpretación más estructurada. Según esta perspectiva, él expresa una corriente cada vez más organizada del Partido Demócrata, que entiende la formalización documental como una estrategia de responsabilización de largo alcance, aunque el resultado inmediato sea el archivo de las propuestas. Esta corriente apuesta porque la acumulación de registros oficiales, votaciones nominales, dictámenes técnicos y pronunciamientos en el Pleno constituya una base institucional capaz de sustentar futuras inflexiones políticas o judiciales. Por esta razón, incluso los parlamentarios conscientes de las limitaciones del escenario actual se muestran dispuestos a apoyar nuevas iniciativas. La presencia de representantes considerados moderados entre los 140 votos favorables refuerza la percepción de que el juicio político ha dejado de ser una agenda restringida a sectores específicos y ha pasado a formar parte del repertorio institucional del partido, como respuesta legítima a conductas reiteradas interpretadas como abusivas. Aún así, no hay consenso ni entre los progresistas ni entre los analistas independientes sobre la función que debe desempeñar el juicio político en este momento histórico. Parte de los críticos sostiene que insistir en resoluciones con pocas probabilidades de ser aprobadas en el Senado refuerza la narrativa gubernamental de persecución política
y compromete la capacidad de la oposición de presentarse como alternativa de estabilidad institucional. En esta lectura, el instrumento pierde densidad cuando se activa repetidamente sin perspectivas concretas de conclusión, convirtiéndose en un elemento más de la disputa simbólica. Por el contrario, otros observadores argumentan que el objetivo central no es la destitución inmediata de Trump, sino la construcción de un camino documentado de responsabilidad institucional que pueda movilizarse en diferentes ámbitos, desde futuros procesos judiciales hasta la formación de la memoria histórica. Esta tensión entre la eficacia inmediata y el impacto estructural constituye el núcleo de las divergencias en torno a la estrategia adoptada por Green. La postura del Partido Republicano ante estas iniciativas también revela signos de ajuste, aunque de manera discreta. La adopción recurrente de expedientes reglamentarios para cerrar resoluciones sin debate público indica un temor creciente a la exposición, especialmente en temas jurídicamente sensibles como las acciones militares contra Irán y la retención de documentos oficiales. La ausencia de una defensa sustantiva de la conducta presidencial, sustituida por mecanismos técnicos de bloqueo, es interpretada por algunos analistas como un reconocimiento implícito de que las acusaciones tienen fundamento, aunque insuficiente para generar una acción inmediata. Al evitar el enfrentamiento directo, los líderes republicanos optan por una estrategia de contención, buscando preservar la base electoral del presidente sin asumir los riesgos de un respaldo explícito a sus decisiones. Esta postura, sin embargo, se enfrenta a una presión creciente de fisuras internas y de voces que, sin romper con Trump, defienden una mayor transparencia institucional como forma de preservar la credibilidad del partido. El papel desempeñado por los medios de comunicación en este proceso sigue marcado por la ambivalencia, aunque los principales medios han ofrecido una amplia cobertura al discurso de Green y a la votación posterior. Los marcos adoptados varían de manera significativa. Mientras que las plataformas de perfil analítico enfatizaron los aspectos constitucionales y los precedentes históricos, los medios alineados con la derecha trataron el episodio como un capítulo más de lo que describen como una ofensiva legal contra Trump. Esta disparidad refleja el alto grado de polarización del debate público en Estados Unidos, pero también pone de manifiesto la dificultad de establecer un consenso mínimo sobre lo que caracteriza una violación institucional grave. En ausencia de convergencia sobre los hechos y los significados, el juicio político pasa a funcionar más como un foro interpretativo que como un procedimiento con contornos claramente definidos. Es, en este contexto, que la expectativa en torno a los archivos de Epstein adquiere un peso adicional. La proximidad de la fecha límite legal para la divulgación de los documentos, sumada al silencio del Departamento de Justicia y a la falta de una posición clara de la Casa Blanca, alimenta la percepción de una estrategia deliberada de obstrucción. Si los archivos se divulgan dentro del plazo, su contenido podría reforzar los argumentos de la oposición y proporcionar argumentos para nuevas resoluciones. Si se retienen o se presentan de forma parcial, esto podría interpretarse como un incumplimiento de una ley sancionada por el propio presidente, ampliando el alcance de las acusaciones de abuso de poder. En cualquier caso, el tema tiende a impulsar nuevas iniciativas en el Congreso, ya sea como prueba material de mala conducta o como demostración de desprecio por las normas institucionales básicas. En este escenario, los próximos movimientos de Al Green serán observados con mayor atención. El congresista ya ha declarado públicamente que tiene la intención de presentar una nueva resolución de destitución antes de Navidad, incorporando los episodios más recientes. Entre sus aliados se espera que el texto incluya referencias específicas al testimonio de Jack Smith, a las estrategias de obstrucción legislativa y a la posible retención de los archivos de Epstein.
La lógica de la iniciativa es reforzar la percepción de un patrón constante de conducta del Poder Ejecutivo, en el que prácticas distintas, que van desde la intimidación de adversarios hasta el incumplimiento de decisiones judiciales, componen un cuadro coherente de abusos. No hay indicios de que la nueva propuesta altere la correlación de fuerzas actual, pero se considera que cada nuevo registro aumenta la presión sobre los parlamentarios indecisos y crea nuevas oportunidades para el debate público. Las repercusiones electorales de esta medida también son objeto de interpretaciones divergentes, mientras que algunos sectores del Partido Republicano apuestan por que el juicio político puede desgastar a los demócratas y alejar a los votantes moderados. Los líderes demócratas defienden que la defensa de la legalidad institucional constituye un activo electoral relevante. Las encuestas internas indican que una parte significativa del electorado, especialmente entre los independientes, valora los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Desde esta perspectiva, el apoyo a las iniciativas de rendición de cuentas tiende a percibirse menos como radicalismo y más como un compromiso con el funcionamiento regular de las instituciones. Las elecciones de 2026 deberían servir como prueba decisiva sobre cómo el electorado equilibra la gobernabilidad y la rendición de cuentas, la estabilidad y la contención de los abusos. La reacción de Donald Trump a estos movimientos, aunque marcada por una retórica combativa en público, revela signos consistentes de incomodidad. La intensificación de las publicaciones en las redes sociales, la movilización de aliados para neutralizar las votaciones y el cambio de tono en los discursos recientes indican un seguimiento atento del avance de las resoluciones. La posibilidad de un tercer proceso formal de destitución, aunque sea derrotado en el Pleno, representa un riesgo simbólico relevante, con el potencial de consolidar una imagen de inestabilidad continua. Para un líder cuya narrativa se sustenta fuertemente en la idea de fuerza y control, la acumulación de registros institucionales adversos produce un desgaste progresivo difícil de neutralizar solo mediante el discurso. Este desgaste no implica automáticamente una pérdida de apoyo, pero limita la capacidad de movilización del gobierno e impone desafíos adicionales a su coalición. Las evaluaciones jurídicas sobre la viabilidad de nuevos procesos de destitución varían según la interpretación de los dispositivos constitucionales involucrados. Parte de los expertos consultados por las comisiones legislativas argumentan que, aunque no existe un impedimento formal para múltiples procesos contra el mismo presidente, la repetición de iniciativas rechazadas puede debilitar su fuerza argumentativa. Otros juristas, sin embargo, sostienen que cada resolución, al incorporar hechos distintos y actualizados, constituye un procedimiento autónomo dotado de validez propia. Esta divergencia pone de manifiesto la ausencia de jurisprudencia consolidada sobre la multiplicidad de juicios políticos en un mismo mandato, y apunta a la necesidad de una reflexión más profunda sobre los límites y las posibilidades de este instrumento como mecanismo de defensa institucional. Hasta el momento, no existe un consenso sobre los criterios que deben orientar la admisibilidad o la legitimidad de los intentos sucesivos de responsabilización. Por lo tanto, el panorama sigue siendo indefinido. Variables institucionales como la posible divulgación de los archivos Epstein, el contenido de las próximas resoluciones, el avance de las investigaciones judiciales y el comportamiento de las comisiones de la Cámara seguirán configurando los contornos del debate. No hay ningún resultado asegurado y todas las hipótesis siguen en disputa. La estrategia de Al Green, al articular acciones en el poder legislativo con elementos externos al Congreso e insistir en la formalización documental de las acusaciones, revela una concepción ampliada del papel del Parlamento, no solo como instancia deliberativa, sino como espacio de registro, memoria y protección del pacto constitucional.
Aún no se sabe si esta apuesta tendrá efectos políticos o jurídicos concretos, pero el proceso ya está en marcha y sus repercusiones trascienden los límites de la legislatura actual.